¿Qué vamos a hablar inicialmente sobre la esofagitis? Como concepto vamos a indicar que es una patología o es un grupo de patologías que comprometen a toda la extensión de la mucosa esofágica. Al ser la mucosa esofágica una estructura bastante lábil, es una estructura que difiere de lo que significa la conformación de la mucosa gástrica, que tiene mayor protección. El esófago realmente es un órgano muy noble, muy delicado, al cual debemos tener el cuidado necesario, para evitar los problemas inflamatorios o infecciosos. Existen una gran variedad de posibles etiologías para lo que es la esofagitis. Hay una que me gusta siempre poder comentar con los estudiantes, que usualmente los libros no lo comentan, y es el hecho de tener muchísimo cuidado con el consumo de alimentos calientes. Solamente para darles el siguiente ejemplo. Imagínense que estamos en la cocina de la casa haciendo hervir agua para un té, para tomarnos un café, y por accidente dejamos caer agua hervida sobre la mano. ¿Qué va a suceder? Que el agua caliente a la temperatura en la cual está va a ocasionar lesión a nivel del epidermis y quemaduras que pueden llegar hasta segundo grado con agua que hierve en La Paz más o menos a 80 grados centígrados. Ahora, imagínense que ese mismo tipo de alimento y esa misma temperatura tengamos que ingerirla. Si el agua hervida a esa temperatura ha ocasionado semejante lesión en una mano, en la piel que tiene queratina, imagínense qué puede ocasionar en la mucosa del esófago que no tiene esta protección. Por lo tanto, el consumo de alimentos calientes, muy calientes, no es recomendado. Hay gente que ni el helado les gusta tomar frío, ¿no? Hay personas que todo les gusta caliente, a una temperatura muy alta, la sopa, su tecito, su café, su mate. Pero pensemos que el consumo de ese alimento a esa temperatura puede llegar a ocasionar lesiones muy importantes a nivel del esófago. Que una vez suceda esta situación, tal vez no tengamos mayor problema. Pero si es una situación que se va repitiendo conforme van pasando los días y se hace rutinario, a la larga podemos llegar a presentar una esofagitis. Entonces, ¿cómo vamos a definir el esofagitis? Como la inflamación de la mucosa esofágica que se produce por diversas causas. La etiología es diversa para lo que son las esofagitis. ¿Cómo vamos a clasificar a las esofagitis? En dos grandes grupos. Inicialmente las esofagitis agudas y las esofagitis crónicas. Dentro del grupo de las esofagitis agudas vamos a mencionar aquellas cuya etiología es a corto plazo, en un lapso corto de tiempo, y si son diagnosticadas y tratadas oportunamente, el problema puede llegar a revertir. En contraposición de lo que son las esofagitis crónicas, donde la patología puede llegar a permanecer un tiempo mucho mayor, un número mayor de días, y cuyas consecuencias van a ser la lesión permanente de la mucosa esofágica, lo cual ya puede predisponer a otro tipo de patologías crónicas como el cáncer de esófago. Bien, hablando de las esofagitis agudas, acá tenemos un listado de las causas más comunes, más frecuentes como etiologías para las esofagitis agudas.
Vamos a mencionar 4 principalmente: la esofagitis infecciosa, la esofagitis cáustica, la esofagitis medicamentosa y la esofagitis post-radiación. Estas 4 causas son las más comunes, las más frecuentes y las que vamos a encontrarnos en nuestra práctica médica con mayor frecuencia. De esta lista, en mi práctica médica, las 2 primeras son las que hemos encontrado con mayor frecuencia, y de estas la esofagitis cáustica. La esofagitis cáustica es algo muy común, bueno, relativamente común, tampoco diremos que es una patología que se atiende todos los días, pero es frecuente encontrar en los servicios de emergencias a pacientes que llegan con intento de suicidio. Motivos pasionales, motivos laborales, monetarios, qué sé yo, alguna situación que ha estado alterando emocionalmente a los pacientes y ha logrado producir un efecto psicológico y psiquiátrico, una alteración psiquiátrica que está motivando a que el paciente pueda llegar a querer acabar con su vida. ¿Y cuál es el consumo o qué es lo que la persona consume para querer matarse? ¿Cuál creen que sea el elemento que usan usualmente nuestros pacientes? Raticida, elementos. Raticida, sí, raticida es algo frecuente y justamente tenemos un paciente internado en el hospital que ha llegado por raticida. Pero hay algo, el raticida puede llegar a ocasionar más problemas de tipo gástrico, pero hay otro elemento muy parecido que puede llegar a ocasionar la esofagitis, que es el tema que estamos hablando ahora. ¿Alguien tiene alguna idea? El hipoclorito. ¿Pero cuál hipoclorito? Hablar de hipoclorito es un término químico muy amplio, ¿no? Está bien lo que es el hipoclorito, pero complementaremos el hipoclorito de sodio, o sea, comúnmente conocida como la lavandina. El hipoclorito de sodio, que conocemos con el nombre comercial de lavandina, que es un elemento desinfectante, ¿no? Un compuesto químico desinfectante y blanqueador. Es una sustancia que yo creo que todos la tenemos en casa como producto químico para hacer la limpieza, para desinfectar ambientes, y ahora más que nunca, ¿no? Desde el año pasado con el COVID, somos fanáticos de la desinfección hasta de las chapas de las puertas y demás, todo con lavandina. Pero muchos de nuestros pacientes en estas circunstancias de autólisis o intento de autólisis, intento de suicidio, se toman lavandina pensando que se van a matar. Lo malo es que no lo consiguen. Nadie se muere por tomarse lavandina. Es un elemento cáustico, alcalino, muy potente. Pero realmente, miren, en tantos años de médico que tengo, nunca he visto a nadie que se muera por consumir lavandina. Más fácil creo que es darse un tiro y se va a lograr el efecto que se busca. En los pacientes que llegan a consumir lavandina, lamentablemente, el problema radica sobre todo a nivel del esófago. Se produce una esofagitis cáustica, una licuefacción de las capas de la mucosa esofágica, degradación de proteínas, con lo cual se va a lograr o se va a llegar a una estenosis esofágica. Llega a fibrosarse, a cicatrizar las lesiones cáusticas del esófago y pueden llegar a producir fibrosis, con lo cual la luz del esófago va a ir disminuyendo progresivamente hasta producir estenosis. Que obviamente esta estenosis se llegará a producir en el lapso de un par de días hasta una semana posterior a la ingesta de la lavandina. Y como es un tejido cicatrizal fibrótico, el esófago no va a volver a su luz normal, a su diámetro normal.
Por lo tanto, este paciente no se va a morir, pero queda con estenosis esofágica que le va a impedir alimentarse. Cualquier alimento que sea deglutido llegará hasta el punto de la estenosis y será regurgitado o vomitado. Posteriormente, el paciente entrará en un estado de desnutrición ante la falta de una adecuada alimentación, y la desnutrición ya puede llevarle a otro tipo de problemas y se puede llegar a morir por una sepsis de otro origen, pero no directamente por el consumo de la lavandina. ¿Qué se hace ante una estenosis esofágica? Meter los famosos dilatadores de esófago, que son como globos desinflados que se introducen hasta la luz esofágica, hasta el lugar de la estenosis, y posteriormente se los va inflando, tratando de que la luz esofágica vaya dilatándose progresivamente hasta recuperar por lo menos en forma parcial su luz. Lo malo es que estos dilatadores esofágicos no llegan a tener el efecto necesario, y la única solución al final es un acto quirúrgico donde se hace trasplante de esófago. Se saca el tejido, todo el esófago como tal, y se pone uno de silicona. O sea, a eso se llega por consumir lavandina. Esta persona no se va a morir, pero va a estar sometida a un tormento terrible por lo que significa la esofagitis cáustica. Entonces les comento esto como una anécdota de la experiencia médica que tengo en la atención de servicios de emergencia y en la atención de pacientes y hospitalizados en el servicio de gastroenterología. Entonces, de estas 4 causas, la cáustica vendría a ser una de las más comunes, seguida de las infecciosas. Por medicamentos es algo menos frecuente, pero que sí también se puede observar, sobre todo por el consumo de medicamentos que conocemos como gastrolesivos, sobre todo los AINES. Y la esofagitis por radiación, una variedad un poco más rara en pacientes que están sometidas a quimioterapia. Radioterapia. Sabemos que la radioterapia, aparte de eliminar células neoplásicas cancerígenas malignas, también producen lesión de las células normales, de las células sanas. Vamos a ver con más detalle cada uno de estos grupos. Dentro del grupo de las esofagitis infecciosas, algo que sí vamos a encontrar con bastante frecuencia son las micosis esofágicas. Y de los agentes etiológicos más comunes, la Candida albicans es la que vamos a encontrar en más del 80% de los casos. La Cándida, como sabemos, es un germen oportunista que llega a invadir los tejidos, que llega a producir cuadros infecciosos bastante severos a nivel de la boca, el famoso muget oral o candidiasis oral, que también puede estar relacionado con candidiasis esofágica. Algo que debemos aprender ahora, y espero que no se olviden, es que todo paciente al cual encontremos una candidiasis oral muy severa o directamente una esofagitis por Candida albicans, una esofagitis micótica, lo primero que debemos pensar es que este paciente tiene VIH. Al ser el VIH una patología en la cual el sistema inmunitario se encuentra bastante deprimido, y al ser la cándida un germen oportunista, pacientes con VIH o directamente que ya han desarrollado el SIDA son los que con mayor frecuencia vamos a encontrar con esofagitis micótica. En el Hospital de Caminos tuvimos, mucho antes de que empiece esta situación del COVID, un par de casos en los cuales la candidiasis esofágica ha sido un hallazgo endoscópico. La endoscopía se realizó por otras indicaciones, por otros motivos. La candidiasis fue un hallazgo, y resulta que haciendo la indagación me acuerdo de 2 pacientes en los cuales hemos diagnosticado VIH. El paciente no sabía que tenía la patología, pero al encontrar la candidiasis ya se despertaron las luces de alerta y se logró
diagnosticar al paciente con el VIH. Entonces, no se olviden, paciente que encuentren con candidiasis, lo primero que deben pensar es que ese paciente está con VIH o con alguna patología que ha suprimido el sistema inmunológico de una manera bastante severa. Cuando encontramos también a la esofagitis por candidiasis, debemos descartar que concomitantemente no estemos ante casos de enfermedades cancerígenas o neoplásicas de tipo hematológico, ¿no? El cáncer de la sangre, el famoso cáncer de la sangre, leucemia, o pacientes con linfomas. Usualmente podemos encontrar a esta variedad de las esofagitis infecciosas asociado a este otro grupo de enfermedades que son las neoplasias hematológicas. En estas gráficas del lado derecho vemos 4 variedades de presentación de la micosis esofágica. Usualmente se ven las lesiones blanquecinas, esta de aquí abajo por ejemplo, el cuadrante inferior izquierdo, nos muestra una típica imagen de micosis esofágica. La mucosa esofágica seguramente la conocen, la han debido ver en alguna oportunidad. Es de color rosado. En cambio acá vemos blanco, de una coloración blanquecina bien marcada y que está ocupando prácticamente la totalidad de la mucosa. La imagen inferior derecha también nos muestra otro paciente con ese mismo tipo de características de la mucosa esofágica. Las dos imágenes superiores ya serían lesiones de bastante tiempo de evolución, donde las zonas blanquecinas han sido ocupadas por estas zonas de color plomizo o marrón. En esta otra imagen superior derecha vemos que son lesiones de color café, de color marrón. La esofagitis aguda, micótica, es de color blanquecino y en casos ya crónicos puede tornarse de esta coloración café. Cuando se tiene la esofagitis por cándida, principalmente vamos a tener 3 síntomas: dolor retroesternal, dolor ubicado en la parte central del tórax anterior al momento de la ingesta de alimentos, ¿no? Y acá tenemos 2 síntomas principales: la disfagia y la odinofagia, que se refiere a dolor en la garganta espontáneo y el dolor o la molestia que se siente al momento de la deglución de los alimentos. Rara vez la candidiasis puede acompañarse de fiebre. En algunas circunstancias puede acompañarse de fiebre. Pero la fiebre no va a venir exclusivamente originada por la candidiasis. Si es un paciente con VIH, la fiebre será secundaria a la infección por el VIH. De todas maneras, la inflamación que produce la infección por cándida va a llegar a ocasionar que nuestro paciente tenga inapetencia, va a perder el apetito, y cuando siente algo de hambre, la ingesta de pequeñas cantidades de alimento produce un dolor muy intenso que impide la deglución, que impide la normal alimentación, y obviamente el paciente puede llegar a entrar en un grado de desnutrición si el tiempo en el cual no consumen los alimentos es importante en el tiempo. Otro tipo de agente etiológico, poco más raro, es el virus del herpes simple. Las famosas aftas de la boca, los fueguitos, o como quisiéramos llamarle con términos comunes, ¿no? Son ocasionados por el virus del herpes simple tipo 1, para diferenciarlo del herpes virus tipo 2, que es el que ocasiona las lesiones genitales. El virus del herpes simple coloniza la mucosa esofágica, coloniza los labios, produciendo las famosas aftas, pero también puede llegar a colonizar el esófago. Acá abajo vemos una imagen endoscópica
donde estamos observando las lesiones, esta que tiene estas manchas, máculas, llamémosle, ¿no?, con un término más correcto, de color blanquecino sobre un fondo rosado, que sería el de la mucosa normal, y algunas ya a manera de vesículas, igual que las vesículas que se forman dentro de la cavidad oral, pero en el interior del esófago. Acá vemos un grupo en la parte superior derecha, más o menos a la 1 en punto, si lo colocamos como una carátula de reloj, y en este otro lado más o menos a las 10. Estos dos grupos de lesiones nos muestran ampollas secundarias a la infección por el herpes, herpes en este caso de tipo esofágico. Está por demás decir que, miren, si uno tiene, creo que a todos nos ha dado, por lo menos en alguna oportunidad, la presencia de herpes a nivel de la boca o los labios, las famosas aftas. Recuérdense, si les ha pasado esto en alguna oportunidad, que uno no puede alimentarse por el dolor que siente al contacto inclusive de líquido, de agua, con las lesiones herpéticas. Ahora imagínense qué se va a sentir, qué sintomatología presentar el paciente si este mismo tipo de lesiones está presente en la mucosa esofágica. Al momento de la deglución, el paciente tendrá un dolor muy intenso, pero extremadamente intenso, que obviamente va a impedir la normal alimentación. Otra causa menos frecuente, pero también de origen viral, es la infección por citomegalovirus, que es propia de los pacientes con inmunosupresión. Ahí tenemos a los pacientes que ya han desarrollado el SIDA, o los pacientes que están con tratamiento inmunosupresor secundario a algún tipo de trasplante de algún órgano. La diferencia en cuanto a la infección por citomegalovirus en relación a las lesiones que produce el virus del herpes o la candidiasis esofágica es que esta infección por el citomegalovirus es la que llega a producir a un corto lapso de tiempo úlceras esofágicas. Este citomegalovirus es mucho más agresivo, produce una lesión mucho más marcada, más importante a nivel de la mucosa del esófago, y puede llegar a producir úlceras. De igual manera que se producen las úlceras gástricas, también podemos llegar a tener ese mismo tipo de lesiones a nivel de la mucosa esofágica. Y estas úlceras esofágicas fácilmente, a un lapso corto de tiempo, pueden llegar a producir erosiones y hemorragias y ser causa de hemorragia digestiva alta. Y cuando sangra la mucosa del esófago hay que tener miedo, porque son hemorragias cataclísmicas, como se les llama, hemorragias que pueden llegar a producir anemia aguda, shock hipovolémico y posteriormente la muerte del paciente. O sea, las úlceras esofágicas son mucho más peligrosas que las úlceras gástricas y por lo tanto debemos tener mayor cuidado al momento de realizar la atención al paciente. Estos pacientes con cualquier tipo de patología esofágica deben mantenerse en NPO. No se les administra alimentación, se los debe alimentar a través de una vía parenteral hasta que la mucosa esofágica pueda desinflamar y se pueda controlar las lesiones. Porque si damos alimentación a un paciente con lesiones esofágicas, vamos a producir mayor laceración, mayor daño a nivel de la mucosa, mayor predisposición a que estas lesiones puedan convertirse en úlceras o, en última instancia, que puedan llegar a producir sangrados esofágicos y una hemorragia digestiva alta. Entonces, cualquier patología esofágica amerita que el paciente se encuentre en ayuno. Bien, lo que les hablaba hace un momento respecto a la esofagitis cáustica, ¿no? La ingesta de cáusticos puede ser accidental, aunque muy rara vez puede ser accidental, pero sí tenemos la memoria de un paciente, en sí un paciente de unos 15, 17 años,
Su papá tenía la costumbre de guardar los elementos de limpieza, pero no en sus envases originales. No sé por qué hay personas que les gusta guardar todo en botellitas sin etiqueta, sin ningún tipo de identificación. Y este señor le guardó lavandina en una botella de Sprite. El hijo volvió de la calle y resulta que, pensando que era una gaseosa, ingirió la lavandina, estaba disuelta, pero de igual manera ingirió lavandina. Ese sí realmente fue una ingesta accidental. Pero como les comentaba ya previamente, el mayor porcentaje de casos vamos a encontrar como intentos de autólisis. Ahora, las lesiones que van a llegar a producir, o que se pueden producir en la mucosa esofágica, van a depender, uno, de la concentración. El pronóstico será peor si la ingesta de el cáustico es puro, la lavandina pura. Será menor si es diluida, pero obviamente no quita eso la gravedad del problema. También va a depender mucho del tiempo de exposición, del tiempo de contacto del cáustico con la mucosa esofágica. Usualmente la deglución dura 1 a 2 segundos, pero si se consumen grandes cantidades, también el tiempo en el cual el cáustico está en contacto con la mucosa puede ser mayor. Y algo que no debemos olvidarnos también, si en algún momento estamos atendiendo un servicio de emergencia, si nos llega un paciente en el cual tenemos la certeza de que ha consumido cáusticos, no debemos inducir el vómito, no se debe realizar lavado gástrico. ¿Por qué? Al inducir el vómito vamos a ocasionar que el cáustico nuevamente entre en contacto con la mucosa del esófago, empeorando las lesiones. Al realizar el lavado gástrico o induciendo al vómito, vamos a ocasionar que el cáustico esté mayor tiempo en contacto con la mucosa, empeorando las lesiones. Acá vemos una endoscopía, una lesión endoscópica, una imagen, endoscópica, donde están estas lesiones blanquecinas, nacaradas, que aparentarían ser micosis, ¿no? Pero con el antecedente de un paciente con ingesta de cáusticos, está produciendo necrosis de licuefacción. Esta es la primera etapa de la necrosis, donde inicialmente se forman estos abultamientos a nivel de la mucosa, que posteriormente empiezan a producir el proceso de la licuefacción, la degradación de proteínas y la consiguiente necrosis. Y como ya les he explicado, la necrosis en última instancia llega a estenosis esofágica. Acá en esta imagen endoscópica ya vemos la necrosis. Fíjense cómo la mucosa del color rosado normal que debería tener, acá ya tiene esta coloración negruzca, color plomo o café oscuro, y como la luz del esófago ha disminuido de una manera bastante importante en la porción distal, ocasionando ya estenosis. Bien, las esofagitis cáusticas o las esofagitis por elementos químicos pueden ser producidas por ácidos o por alcalinos. De estas, las más peligrosas son los alcalinos. Hemos hablado de la lavandina, que es la que ocasiona este tipo de lesiones. Consumo de ácidos es un poco más raro. Cuando trabajaba en la ciudad de Oruro, hemos tenido un par de casos secundarios al consumo de ácido de batería, no de las baterías de los vehículos, es el ácido que se pone para que la batería del vehículo pueda funcionar, o como Oruro es una ciudad minera, de los centros mineros le llegaban pacientes con consumo de ácido que se utiliza para hacer funcionar las lámparas de los cascos de los mineros. También algunos de manera accidental y otros, la mayor parte, por intento de autólisis. Entre las lesiones por álcalis y las lesiones por ácidos, las más peligrosas son las de los alcalinos. Siempre tomar en cuenta esa situación, porque las lesiones por ácidos
más bien pueden producir lesiones más superficiales. En cambio, los alcalinos pueden llegar a producir lo que les decía hace un momento, necrosis por licuefacción. El tratamiento básicamente de la intoxicación es en ese momento lo urgente de tratar, pero a la larga el tratamiento tiene que estar dirigido a poder corregir la lesión de la mucosa, sobre todo si se ha producido estenosis, ¿no? En la esofagitis por cáusticos hay un periodo agudo que se produce después de un par de horas hasta unas 24 horas posterior a la ingesta, donde la lesión predominante será el edema de manera inicial, un edema de la mucosa, como vemos en esta imagen endoscópica de la parte superior de la pantalla, que luego progresa a las imágenes que hemos visto previamente hasta llegar a la necrosis y posteriormente, fíjense acá, ya una pieza patológica, seguramente esto es de una autopsia, como se ve claramente esta zona oscura de color pardo, donde ya se ha ocasionado fibrosis, retracción del tejido esofágico y la estenosis correspondiente, que ha debido ocasionar que el paciente pueda llegar a tener una lesión tan severa en el esófago que nada raro que haya hasta producido perforación esofágica, y esa hubiera sido la causa de deceso. Esta es una imagen ya de anatomía patológica. Entonces, no se olviden, la esofagitis cáustica en última instancia va a ocasionar necrosis de licuefacción. Esa es la lesión principal de la esofagitis cáustica, la necrosis por licuefacción, cuya consecuencia final será la fibrosis, retracción del tejido esofágico y en última instancia la estenosis del esófago. Ahora, en cuanto al consumo de medicamentos, causa poco frecuente, pero que puede llegar a producirse sobre todo en pacientes que tienen la costumbre de automedicarse. Nuestros famosos pacientes hipocondriacos, pacientes que permanentemente están con la idea de que presentan algún tipo de enfermedad, estando completamente sanos, y se automedican con lo primero que encuentran en la casa, o se automedican yendo a la farmacia. Lamentablemente, como no tenemos el control correspondiente en nuestro sistema farmacológico de farmacias, uno puede ir a la farmacia a comprar tabletas, comprimidos, jarabes, como si estuviera yendo a la tienda a comprar gaseosas o pan, ¿no? Y eso es lo que puede llegar a ocasionar que el paciente se automedique, pueda llegar a presentar o a consumir sobredosis de medicamentos y producir lesiones esofágicas, sobre todo el consumo de AINES. ¿Por qué los AINES producen lesión en esófago y en estómago? Debemos hacer un recuerdo de lo que es la fisiología del estómago y los factores de protección que tiene la mucosa gástrica y también la mucosa esofágica. Vamos a hablar del principal de ellos, que es la presencia de las prostaglandinas vasodilatadoras. Estas prostaglandinas vasodilatadoras van a ocasionar un aumento en la irrigación sanguínea a nivel de la mucosa, lo cual predispone o facilita que las células ya envejecidas o tal vez lesionadas por el contacto con la alimentación que tenemos en forma diaria sean reemplazadas rápidamente. Todo tejido que está bien irrigado es un tejido vivo, es un tejido vitalizado. Al consumir AINES, el efecto antiinflamatorio que ocasiona inhibición de las prostaglandinas, la aspirina, el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno sódico, el ketoprofeno, el ketorolaco, todos los AINES que conocemos tienen su efecto farmacológico gracias a la inhibición de prostaglandinas. Pero conocemos una gran variedad de prostaglandinas, algunas que participan activamente en el proceso de inflamación.
Gracias a eso, estos medicamentos ocasionan el efecto antiinflamatorio. Pero al mismo tiempo de inhibir a las prostaglandinas proinflamatorias, los AINES van a inhibir a las prostaglandinas vasodilatadoras, con lo cual el efecto de protección de la mucosa gástrica se anula. Es por eso que el consumo excesivo de medicamentos, sobre todo de AINES o de corticoides, va a quitar este elemento, este factor de protección que tiene la mucosa del esófago y del estómago, y esto va a predisponer a que nuestro paciente llegue a presentar esofagitis medicamentosa o gastropatía medicamentosa. Cuando se presenta la esofagitis medicamentosa, la localización más frecuente es a nivel del esfínter esofágico inferior, el tercio inferior del esófago y el esfínter esofágico inferior, que es el que lo divide o lo separa del estómago, ¿no? A nivel del cardias. El cardias es el nombre de la válvula del esfínter que impide el paso de los elementos del esófago al estómago. Esta es la zona donde principalmente se producirán las lesiones cuando se consumen medicamentos. Y la esofagitis por radiación, pacientes que están siendo sometidos a radioterapia por alguna patología neoplásica, sobre todo cáncer de tipo pulmonar o algún cáncer de patologías abdominales, y son sometidos a radioterapia en varias sesiones, pacientes muy predispuestos, al igual que la esofagitis medicamentosa. No a todos les va a dar por consumo de AINES, solo a los que tengan la labilidad correspondiente y la predisposición correspondiente. Lo mismo podemos indicar de la esofagitis por radiación, donde la lesión a nivel del esófago se producirá en pacientes que sean predispuestos, que tengan mucha labilidad. Las lesiones, fíjense acá cómo la radiación está ocasionando zonas de quemadura, realmente son quemaduras de tercer grado a nivel de la zona del epigastrio. El mismo tipo de lesiones se pueden llegar a producir en el interior, en órganos internos, y en este caso que estamos hablando particularmente a nivel del esófago. Ahora, la gastritis crónica. En una gastritis crónica debemos diferenciarla en cuanto al tiempo de evolución. El tiempo de evolución de una gastritis crónica va de varios meses a un par de años. Fíjense la mucosa esofágica rosadita, sin ningún tipo de sobrelevantamiento, una mucosa esofágica normal. Cuando se realiza la biopsia para determinar la toma de un pequeño pedacito de tejido para estudio anatomopatológico, a través de esta pinza, que es la que se introduce con el higroscopio, se jala un pequeño pedazo de la mucosa para poder llevarla a estudio. Les decía, en esta imagen de la izquierda, la mucosa esofágica está normal, a excepción de una pequeña zona aquí, siguiendo realmente, o lo que es colocando la carátula del reloj por encima, a las 3 de la tarde, a las horas 3, fíjense, estamos circunscribiendo una pequeña lesión redonda, de una coloración un poco más oscura, rojo oscuro o café. Esta es la zona de la cual se debería tomar la biopsia. Ya es una zona anormal, no es parte de la mucosa esofágica que normalmente deberíamos encontrar. La causa más frecuente para la esofagitis crónica es la patología que se conoce como ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se la abrevia ERGE, E-R-G-E, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos acá un esquema donde vemos el estómago con su contenido de ácido clorhídrico que está haciendo acción sobre los alimentos que han sido deglutidos.
Una vez que el alimento o que el bolo alimenticio pasa del esófago al estómago, se cierra el esfínter esofágico inferior para impedir que este ácido, el ácido clorhídrico, vuelva al esófago para producir que puede producir lesiones. Sabemos que la mucosa esofágica es distinta de la mucosa gástrica. La gástrica tiene mayor protección en cuanto a su estructura histológica, en cambio el esófago, como les decía en principio, es un tejido más lábil, más débil. Por lo tanto, si el ácido clorhídrico entra en contacto con la mucosa del esófago, va a producir irritación, inflamación y producirá esofagitis por reflujo. Acá vemos en esta imagen que está más agrandada cómo el esfínter esofágico inferior se encuentra semiabierto. Ahí se nota la incompetencia del cardias, no llega a cerrar herméticamente el paso del esófago al estómago, se encuentra semiabierto y el ácido clorhídrico puede salir del estómago y llegar a producir la inflamación a nivel del tercio inferior del esófago, con lo cual se producirá la famosa enfermedad esofágica por reflujo gastroesofágico. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, el ERGE. Como esta es una patología que no se puede tratar a menos que sea con un acto quirúrgico para poder solucionar esta incompetencia del cardias, el problema se va a puede ir durante el tiempo, puede manifestarse durante mucho tiempo, en un lapso largo de tiempo, y el contacto continuo y permanente del ácido clorhídrico a nivel de la mucosa del tercio inferior del esófago empezará a producir esofagitis, que inicialmente es una esofagitis aguda, pero a la larga se convierte ya en una esofagitis crónica porque el problema se va a seguir manteniendo en el transcurso del tiempo. Muchos, por no decir todos los pacientes que hemos atendido con esofagitis crónica secundario a ERGE nos refieren un cuadro clínico de por lo menos unos 6 meses hasta un año, ¿no? Donde presentaban esa sintomatología de dolor retroesternal, pirosis, pero como siempre, ¿qué dicen los pacientes? ¿Por qué no vino a consultar antes? Pensé que se me iba a pasar, o me he tomado mi matecito, he tomado mis hierbitas, he utilizado las 7 fumadas poderosas y resulta que como no funciona, recién voy al médico, cuando ya el problema está avanzado. Y lamentablemente ya se presenta una esofagitis crónica que a la larga puede llegar a ser la causa etiológica para el cáncer de esófago. Bien, entonces acá quiero que se fijen en esta imagen que tenemos en el lado derecho, donde se nota con el cambio de color la mucosa del esófago en relación con la mucosa del estómago. Acá se encuentra el esfínter esofágico inferior, un poco por debajo de la línea donde se encuentra el músculo diafragma, que esquemáticamente es esta. En algunas circunstancias se produce debilidad de la pared diafragmática, y cuando aumenta la presión dentro del estómago, ante la debilidad de esta zona del diafragma que está concomitante o adyacente al esfínter esofágico inferior, se puede llegar a producir esta protrusión del estómago hacia la cavidad torácica, en la patología que conocemos como hernia hiatal o hernia de hiato, que usualmente se acompaña de una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, una incompetencia del cardias, apertura parcial o total del cardias y la consiguiente salida de ácido, el reflujo del ácido clorhídrico hacia el esófago para producir la patología que hemos denominado ERGE y que sea la causa para la esofagitis crónica. Este tipo de lesiones que se producen a nivel del esófago en este tercio inferior
se van a caracterizar por lesión a nivel de la mucosa, inflamación de la mucosa, se puede llegar a producir inclusive lesiones ulcerosas y en última instancia se puede llegar hasta la perforación esofágica si es que el problema no es atendido oportunamente. Hay personas que se encuentran con su enfermedad por reflujo durante muchos años y por no someterse a un tratamiento quirúrgico se mantienen con inhibidores de la bomba de protones, con omeprazol, ranitidina, antiácidos, lo cual puede llegar a disminuir parcialmente la sintomatología, pero no llega a curarla por completo. Cuando hablamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, debemos indicar que el mecanismo principal es la incompetencia del esfínter esofágico inferior, como es un tejido muscular liso, puede llegar a presentar relajación de la musculatura, disminución del tono muscular, lo cual, como vemos en esta imagen, va a favorecer la salida de ácido del estómago hacia el esófago. Y esta zona rojiza es el comienzo de la lesión del tercio inferior del esófago que está ocasionando la esofagitis. Hay algunos otros elementos, existen otros elementos que van a predisponer o pueden favorecer o aumentar la lesión que presenta el esfínter esofágico inferior, favoreciendo la presencia del reflujo. Consumo de bebidas alcohólicas, consumo de chocolate. Todo paciente que tiene esofagitis por reflujo se le debe prohibir el consumo del chocolate. Es obvio el consumo de bebidas alcohólicas y el hábito del tabaquismo. No todos los pacientes que fuman o todas las personas que fuman tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero el tabaquismo es un factor de riesgo para la presencia de la patología. El consumo de la menta, las famosas comiditas ricas, ¿no? La comida chatarra que le llamamos, y el consumo de café. Estos son los factores predisponentes para que un paciente tenga mayor predisposición a presentar ERGE. El cuadro clínico de las esofagitis, y hablando en forma general, todas las esofagitis, ya sean agudas o crónicas, se van a caracterizar inicialmente por la presencia de pirosis. El término correcto es el de pirosis. Pero si al paciente le preguntamos, disculpe señor, ¿usted tiene pirosis? No nos va a entender, ¿no? ¿Qué debemos preguntarle? Si no tiene vinagreras. El paciente entiende como vinagrera, porque es como una sensación de que hubiera tomado vinagre. Es esa sensación que se siente que algo picante sube del estómago hacia la boca, quemando toda la zona retroesternal. Debemos hablarle con esos términos al paciente para que nos entienda de qué le estamos hablando y para que podamos confirmar la presencia del síntoma que semiológicamente denominamos como pirosis. La pirosis se presenta usualmente ante dos circunstancias: post ingesta de alimentos, postprandial, eso se llama postprandial, después de la ingesta de los alimentos, y al momento de acostarse, al momento que una persona se encuentra en cama ya para dormir. Como cuando uno duerme se encuentra en posición horizontal, esta posición predispone a que se relaje el esfínter esofágico inferior, favoreciendo la salida de ácido del estómago hacia el esófago. Es por eso que a los pacientes que presentan ERGE se les recomienda subir la cabecera de la cama, de tal manera que su descanso no sea en posición horizontal estricta. Algo que
me han enseñado desde que estaba en la facultad, y realmente es una medida muy favorable, es decirle al paciente que le ponga un par de ladrillos a las patas traseras de la cama, de tal manera que esto va a ayudar a que la cabecera sea más alta, el paciente pueda dormir tranquilamente y disminuimos el riesgo para que se produzca la relajación del esfínter esofágico inferior, y esto nos va a ayudar a que podamos tener menor predisposición para el reflujo. Otros síntomas que el paciente puede presentar son las regurgitaciones. Hablamos de regurgitación cuando el paciente consume algún alimento, no llega hasta el estómago, se puede quedar en alguna porción del esófago y vuelve a la boca. Esa es la regurgitación, a diferencia del vómito. El vómito es la salida de contenido gástrico, en cambio la regurgitación es la salida por la boca de contenido del esófago. No llegó hasta el estómago, se trancó en algún lugar del esófago y volvió a la boca. A eso llamamos regurgitación. La disfagia y la odinofagia, que ya hemos hablado previamente. El dolor torácico, punzante, fungitivo, opresivo, de gran intensidad, localizado a nivel de la zona retroesternal, cuya intensidad inclusive puede llegar a simular un infarto agudo de miocardio. El dolor es tan intenso que puede llegar a confundirse con un infarto. Y como ya les decía previamente, si las lesiones son extensas a largo plazo, con un lapso de tiempo de varias semanas, varios meses, las lesiones pueden derivar en úlceras, y estas úlceras abrirse en contacto con un vaso sanguíneo y producir hemorragias digestivas altas, donde las hemorragias por lesión de la mucosa esofágica realmente se denominan cataclísmicas, y es un término semiológico correcto, indicar hemorragias cataclísmicas. O sea, realmente es una tragedia poder atender a un paciente que le sangre el esófago, porque de no mediar un tratamiento endoscópico urgente, nuestro paciente se nos va a morir en la mesa o en la camilla de emergencias por un shock hipovolémico severo. La pérdida de sangre es tan importante que el paciente presenta hipotensión, taquicardia, disminución de la producción de orina, signos típicos del shock, y el paciente se nos puede llegar a morir en lapsos cortos de tiempo. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de las esofagitis? Como toda patología en cualquier zona del organismo, debemos realizar una adecuada historia clínica. En la historia clínica debemos recabar antecedentes respecto a patologías previas, patologías esofágicas, tal vez ingestas de alimentos calientes, ingesta excesiva de medicamentos, si el paciente no ha presentado en alguna oportunidad estas esofagitis cáusticas. Preguntar al paciente sus hábitos alimenticios, síntomas posterior a la ingesta de alimentos, dolor postprandial, pirosis, náuseas, vómitos, regurgitaciones, todo lo relacionado al cuadro clínico de la esofagitis. Y el elemento más importante como estudio complementario es la endoscopía. La endoscopía digestiva alta es en este momento el estudio de oro, el gold standard, como se dice comúnmente, para poder diagnosticar estas patologías. Porque observando en vivo y directo, en tiempo real, las lesiones que presenta el esófago, vamos a poder determinar qué tipo de alteraciones tiene la mucosa, dónde se localizan, la extensión de las mismas, y de ser preciso realizar un tratamiento endoscópico inmediatamente, sobre todo en casos de
hemorragias. Otros métodos de diagnóstico que podemos utilizar es la radiografía con contraste, lo que se conoce como radiografía baritada, porque se pide al paciente que ingiera bario, que es un elemento químico que al momento de sacar las radiografías contrasta, se pinta de un color blanco para poder observar adecuadamente la característica de la mucosa del esófago. Obviamente que la radiografía es como una foto que simplemente nos muestra las características de la disposición anatómica del esófago, nos muestra la forma, el tamaño, pero no nos logra mostrar las lesiones propias de la mucosa. Por eso es un estudio con poca sensibilidad. La endoscopía, hasta antes de la introducción de la endoscopía, era el único estudio que se tenía para poder tratar de observar las lesiones esofágicas, pero la endoscopía actualmente se ha convertido en el estudio complementario principal. De igual manera podemos hablar de este test de Bernstein, que es otro estudio que se hacía hace muchas décadas antes de la introducción de la endoscopía, donde se introducía se realizaba una perfusión de ácido de baja concentración a nivel del esófago para tratar de ver de observar las reacciones que el paciente tenía en cuanto a presencia de dolor, en cuanto a presencia de pirosis, en cuanto a presencia de náuseas, vómitos en ese momento. Obviamente es una dilución bastante pequeña en cuanto a la concentración de ácido para no lesionar el esófago, pero sí lo que buscaba era tratar de encontrar alguna sintomatología o de exacerbarla en el caso de que el paciente ya tuviera alguna lesión esofágica. Las complicaciones que pueden tener las esofagitis principalmente es la estenosis, ¿no? Cuando el cuadro es severo y prolongado en el tiempo, estamos hablando de varios meses e inclusive a un par de años, donde las lesiones principalmente se van a presentar en el tercio inferior del esófago. La estenosis esofágica, por las causas que ya hemos mencionado previamente en esta clase, principalmente van a estar localizadas a nivel del tercio inferior del esófago. La sintomatología principal es la disfagia y el tratamiento en la dilatación endoscópica. ¿Cómo se realiza la dilatación? A través de la introducción de los balones dilatadores, que ya les he explicado que son como globos desinflados, que al momento de introducirlos con el endoscopio se los colocan en el lugar donde se encuentra la estenosis y se los va inflando. Realmente es como inflar un globo, de tal manera que va a empujar las paredes del esófago, de la zona estenosada, y si la fibrosis no es muy importante y no está bien cimentada, puede llegar a dilatar el esófago, aunque sea parcialmente. Pero esta situación puede no ser efectiva y en última instancia la plastía de esófago sería el tratamiento definitivo. Sacar el esófago que ya está lesionado y cambiarlo por una prótesis de silicona. Antes eran esófagos de plástico, ahora ya se coloca un esófago de silicona, un esófago siliconado. Las complicaciones también pueden estar relacionadas con otra variedad que es el esófago de Barrett, donde el epitelio escamoso que tiene el esófago es reemplazado por epitelio cilíndrico o columnar. Esta es una endoscopía donde vemos estas zonas rosadas de mucosa normal, pero fíjense estas grandes extensiones de un color más claro, de un color nacarado, blanquecino, donde si realizaríamos una biopsia y mandamos a estudio de anatomía patológica, la observación del microscopio, vamos a lograr observar que el tejido, las células del epitelio esofágico ha sufrido cambios.
de un epitelio escamoso, que es el normal, el usual en el esófago, se cambia por epitelio columnar. A eso llamamos metaplasia. Metaplasia, el cambio en cuanto a la estructura celular, que puede ser un paso inicial a lo que es la estenosis, presencia de úlceras, hemorragias o en última instancia ser una lesión preneoplásica. El esófago de Barrett puede derivar en un adenocarcinoma, en un cáncer de esófago a largo plazo. Las úlceras que se convierten en las complicaciones tal vez más frecuentes, también ubicadas a nivel del tercio inferior del esófago, en zonas que ya han sido lesionadas previamente con metaplasia esofágica, con la presencia del esófago de Barrett, presencia de úlceras. Estas úlceras pueden llegar a lesionarse, erosionarse, si están en contacto directo con un vaso sanguíneo, ser la causa para sangrado esofágico y, como les decía previamente, ser causa de una hemorragia digestiva. En el caso de una hemorragia esofágica, lo usual es que se produzca, si es una úlcera que ha reventado, como se dice vulgarmente, de manera súbita, una anemia aguda que puede llevar al shock hipovolémico y a la muerte del paciente. Pero cuando las lesiones son pequeñas, a veces son úlceras realmente de tamaño muy reducido, la pérdida hemática puede ser progresiva en el transcurso del tiempo y llegar a producir pérdida sanguínea que va a ocasionar anemia crónica. Una anemia crónica no altera la hemodinamia, no puede llegar a producir un shock hipovolémico, no pone en riesgo la vida del paciente, a menos que la pérdida hemática crónica sea muy marcada, pero usualmente estos pacientes se los encuentra a través de estudios laboratoriales con valores bajos de glóbulos rojos, de hematocrito, de hemoglobina, pero sin presentar alteración hemodinámica. Cuando las lesiones son pequeñas y la pérdida hemática ha sido también disminuida, ha sido pequeña en el transcurso del tiempo. El tratamiento de las esofagitis se divide primero en la realización de medidas generales, elevar la cabecera de la cama, como les comentaba previamente, esa medida de colocar 1 o 2 ladrillos en las patas posteriores de la cama para elevar la cabecera es una muy buena medida. O pedirle al paciente que duerma con varias almohadas en una posición semi-Fowler, como vemos acá en esta imagen. Comidas, la ingesta de los alimentos puede ser frecuente, pero en pequeñas cantidades. O sea, podemos ir dividiendo hasta en 5 tomas la ingesta de los alimentos: un desayuno, una colación a media mañana, el almuerzo, colación a media tarde y la cena, que no debe ser o que debe ser más bien mínimamente 3 horas antes de acostarse. O sea, para estos pacientes no es recomendable que consuman un alimento inmediatamente antes de poder entrarse a la cama a dormir, y tampoco consumir alimentos más allá de las 8 de la noche. Caso contrario, la relajación del esfínter esofágico inferior se va a producir de una manera más fácil durante la noche mientras esté durmiendo, y la presencia de pirosis, de dolor, vómitos inclusive que hacen despertar al paciente van a ser más frecuentes. Evitar el tabaco, evitar el consumo de alcohol, evitar medicamentos de los que ya hemos mencionado, también son medidas que nos van a ayudar en el tratamiento de la esofagitis. El segundo paso es la utilización ya de tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico vamos a usar antiácidos. ¿A qué llamamos antiácidos? Eso en farmacología seguramente ustedes ya han aprendido. A las emulsiones o los famosos jarabes, que no son jarabes, son emulsiones,
que están a base de, el más común es el hidróxido de aluminio y magnesio. Lo conocemos con el nombre de Bonagel, por ejemplo, que todo el mundo conoce, lo he escuchado alguna vez hablar del famoso Bonagel, que es un líquido blanquecino, espeso, es una emulsión de hidróxido de aluminio y magnesio que recubre como una película protectora toda la longitud del esófago, impidiendo la evolución y la progresión de las lesiones esofágicas. Los antisecretores, tenemos a los inhibidores H2, los inhibidores de los receptores H2 de la histamina, donde el principal representante es la ranitidina. La ranitidina, la famotidina, que son los representantes de este grupo, o los inhibidores de la bomba de protones, que es el segundo grupo, tal vez el más conocido, el más usado, donde está el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol y una de las últimas moléculas que ha salido, el esomeprazol. Estos cuatro son los que tenemos acá en el medio, el omeprazol, el más usado, el más conocido, pero también sin olvidarnos al lansoprazol, al pantoprazol y al esomeprazol. Cuando utilizamos los medicamentos antisecretores, debemos escoger uno de los dos grupos. O damos inhibidores H2 o damos inhibidores de la bomba de protones. No demos los dos al mismo tiempo, porque no vamos a tener un mayor efecto. O usamos omeprazol o usamos ranitidina, pero no usemos ambos juntos. ¿Cuál es la dosis? Para la ranitidina es de 50 miligramos cada 12 horas vía oral, o de 150 miligramos endovenoso también cada 12 horas, y del omeprazol 20 miligramos vía oral cada 12 horas y 40 miligramos endovenoso cada 12 horas. Los tratamientos para las patologías esofágicas, gástricas, gastritis, esofagitis, nos dan la opción de dar cada 12 horas tanto a los inhibidores de la bomba de protones como a los anti-H2, a los inhibidores de los receptores H2 de la histamina. Otro grupo de fármacos son los citoprotectores, que realmente producen un efecto protector de las células del esófago, donde tenemos al sucralfato y magalrato, que son actualmente los otros dos componentes, otros dos productos farmacológicos que tenemos a disposición en forma también de emulsiones. Como nombres comerciales podemos encontrar al Ulcogant, que es sucralfato, y también tiene magalrato. En este momento se me han ido los nombres comerciales de los medicamentos, pero el sucralfato y magalrato son otras opciones como medicación citoprotectora que podemos utilizar en forma de emulsión. La dosis es usualmente tanto de los antiácidos como de los citoprotectores, utilizar 10 ml de la suspensión entre 3 hasta 5 veces por día. Entre 3 a 5 veces por día. ¿Qué cuidado debemos tomar con un paciente antes de iniciar medicación antiácida o citoprotectora? No debemos darle estos medicamentos hasta que no se realice la endoscopia. Porque si el paciente llega hoy día a la emergencia, está con una esofagitis, le damos inmediatamente un antiácido, vamos a ocasionar que este medicamento se forme una película blanquecina protectora de toda la mucosa esofágica, y cuando el endoscopista realice la endoscopía no va a ver nada, va a ver todo blanco, como un plástico blanco que le hubieran puesto al esófago, y va a necesitar hacer un lavado, retirar todo el medicamento que ya se había ingerido, y se ocasiona un mayor problema. Por lo tanto, a los pacientes a los cuales se les va a realizar endoscopía no se les debe administrar antiácidos o citoprotectores. Una vez que la endoscopía ya ha sido realizada, recién iniciamos estos medicamentos.
Y también podemos utilizar a los prokinéticos o proseinéticos, que son medicamentos que van a aumentar el tono del esfínter esofágico inferior y que aumentan la velocidad del vaciamiento gástrico. Entre ellos conocemos a la metoclopramida como medicamento antiemético, medicamento que evita los vómitos. Pero ¿cómo evita los vómitos? Logrando que el contenido gástrico sea vaciado lo más antes posible, aumentando la velocidad del vaciamiento gástrico y aumentando el tono del esfínter esofágico inferior. De esta manera la metoclopramida evita los vómitos. Otros medicamentos prokinéticos tenemos al clevopride, la domperidona y la cisaprida. Estos dos últimos, domperidona y cisaprida, también de uso frecuente en nuestro medio. Y por último, como les decía, hay un tratamiento quirúrgico que se llama fundoaplicatura, que en cirugía se conoce con el nombre de fundoaplicatura de Nissen, que es el nombre del médico que ha inventado esta técnica, que significa en realizar una ligadura a nivel del esfínter esofágico inferior. Vemos acá la técnica donde se envuelve a manera de una bufanda, una chalina, fíjense, con la misma mucosa del esófago, para aumentar el tono del esfínter esofágico inferior y evitar que exista la incompetencia del cardias, y así evitamos que se produzca alergia. Esto con más detalles seguramente lo observarán en la materia de cirugía. Acá simplemente se las mencionamos. El pronóstico. ¿De qué va a depender el pronóstico de un paciente con esofagitis? Va a depender principalmente de la premura con la cual el paciente acuda a la consulta. Si es un paciente que está con sintomatología durante varios meses, el tratamiento ya se nos hace más complejo y el pronóstico también puede empeorar. En cambio, si hacemos un tratamiento oportuno, precoz, un diagnóstico precoz y un tratamiento también oportuno y precoz, las lesiones esofágicas pueden llegar a revertir siempre y cuando las zonas comprometidas no sean muy extensas. Si el compromiso de la mucosa esofágica es amplio, más del 50%, el pronóstico puede empeorar. Ahora, si realizamos el tratamiento oportunamente, no solo con fármacos, sino también con la indicación dietética, de acuerdo a lo que se les ha indicado, entonces tenemos mejor pronóstico para nuestro paciente. Obviamente que dependiendo de la situación del sistema inmunológico que presenta el paciente, estas lesiones pueden llegar a producir cicatrización, las úlceras pueden cicatrizar y hasta revertirse. Pero una vez que un paciente ya tuvo esofagitis, tiene gran probabilidad de recidiva. Las lesiones pueden volver. La úlcera se puede volver a presentar. La esofagitis aguda puede volver a presentarse. Las lesiones ulcerosas pueden volver a presentarse, poniendo en riesgo nuevamente al paciente ante la presencia de una hemorragia digestiva. Si el paciente no cuida la dieta, piensa que ya está sano, vuelve a consumir bebidas alcohólicas, vuelve a consumir alimentos irritantes al esófago, como los condimentos, los picantes, que lamentablemente en nuestra dieta en el país está muy arraigado, ¿no? El consumo de ají, de llajua, locotos, que son irritantes para el aparato digestivo. La posibilidad de recidiva puede ser muy amplia, lo cual va a obligar a que el tratamiento, que usualmente dura para una esofagitis, el tratamiento debe ser en un lapso aproximadamente de un mes, dependiendo de la evolución de los síntomas. Pero si se presentan recidivas o estamos ante el caso de una esofagitis crónica,
este tratamiento puede ser de varios meses, ¿no? Inclusive hay pacientes. Yo tengo un paciente, un amigo, un compañero de colegio, que hace su tratamiento para esofagitis ya durante aproximadamente unos 5 años. Todos los días toma su omeprazol. Sin eso el paciente no puede ni tomar agua porque le duele, siente ardor, pirosis. Gracias al consumo del omeprazol su vida es relativamente normal. Pero fíjense que el tratamiento puede llegar a ser a veces de muchísimos meses. Muy bien, habríamos entonces ya concluido con la presentación del tema que teníamos preparado para el día de hoy.